Hola, buenos días. Hoy vamos a tratar el tema resultados a mediano y largo plazo del tratamiento quirúrgico de la obesidad. Hablar de resultados en la cirugía bariátrica es un poco más complejo que hablar de resultados en cualquier otra cirugía. Si uno lo piensa, cuando un paciente concurre para operarse de un tumor de colon, la expectativa de este paciente es curarse del tumor, eventualmente tratar metástasis y básicamente es sobrevivir. Cuando uno habla de cirugía bariátrica, la expectativa del paciente es otra. No hay que olvidar que uno en cirugía bariátrica opera pacientes enfermos, porque la obesidad sana no existe. Todo paciente obeso tiene una carga de morbilidad. Pero uno opera pacientes enfermos, pero opera sobre órganos sanos, órganos que no tienen una patología de base. Uno opera el estómago y opera el intestino, pero ninguno de esos dos órganos tiene una patología en sí. Uno opera eso indirectamente para mejorar otro contexto del paciente. Entonces la expectativa del paciente es otra, no espera el paciente curarse de una sola enfermedad o solamente bajar de peso. En su mayoría, no hay que olvidarse que la cirugía que realizamos es una cirugía metabólica y no bariátrica. La cirugía bariátrica trataría solamente el peso del paciente. En cambio, estamos operando para solucionar otras comorbilidades del paciente, como la diabetes, patologías cardíacas, dislipemias, bueno, cosas que ya se saben. Bien, entonces hablar de éxito en la cirugía bariátrica es un poco más complejo. En esta caricatura del Dr. Porris vemos, por ejemplo, el cuadro de cirugía de un día básico en donde para un paciente con diabetes, hipertensión, fallo cardiopulmonar se le indica un bypass gástrico. Obviamente esto está llevado un poco a la exageración, pero hoy por hoy el paciente que se opera de cirugía bariátrica pretende en un futuro no solo bajar de peso, no solo solucionar comorbilidades, sino muchas veces prescindir de medicación. Entonces la expectativa es mucho mayor. A un paciente que lo operamos de un cáncer de colon y queda, por ejemplo, con una ileostomía porque el tumor era en recto bajo, supón, pero se cura, el paciente ve eso como un éxito. En cambio, si un paciente de cirugía bariátrica se complica y por algún motivo termina con una ileostomía, no lo entiende de la misma manera, no es igual. Entonces, medir el éxito en cirugía bariátrica es un poco más complejo. No es el mismo éxito para el diabetólogo, para el cirujano, para el médico clínico y sobre todo para el paciente. Bien. Bueno, acá un poco lo que hablábamos antes, cómo medir los resultados según el paciente, según el equipo médico. No olvidemos que esta es una cirugía que se realiza en un equipo multidisciplinario, no intenta tratar una sola causa, por eso necesita ser tratada desde múltiples ángulos, múltiples puntos de vista. Bueno, con respecto al paciente, muchas veces el paciente viene solamente para perder peso, muchas veces viene referido por su diabetólogo, para el tratamiento de su diabetes, para mejorar, disminuir la cantidad de dosis de insulina en el caso que lo requiera, o por ahí dejar de tomar medicación hipoglucemiante. Entonces el paciente viene ya para un tratamiento un poco más complejo. Tampoco es el mismo punto de vista que tiene el cirujano, que tiene el diabetólogo, que tiene la nutricionista o el nutricionista, psicología o deportología en cuanto al éxito de la cirugía. Entonces, ¿cuándo es un éxito la cirugía bariátrica y cuándo se puede tomar como un buen resultado? Con un índice de masa normal, pero el paciente sin la resolución de sus comorbilidades es un poco más complejo. Ahora vamos a tratar de ver cuáles son esos resultados, si son positivos o si son negativos, en quién está indicada la cirugía bariátrica y bueno, básicamente eso. Bueno, este es un trabajo australiano en el que se tomaron 102 pacientes postquirúrgicos de una gastrectomía en manga de un solo centro por un solo cirujano.
y se les hizo una pregunta para llegar a una serie de preguntas para llegar a un objetivo final, si estaban arrepentidos, si estaban satisfechos. Bien. Eh, Primero se les preguntó cuáles fueron las motivaciones para la cirugía. El 70% de los pacientes querían vivir más tiempo. El 55% de los pacientes por preocupaciones con su salud. El 40% querían incrementar su autoestima. El 25% querían incrementar su tolerancia al ejercicio y el 15% por presiones sociales. O sea, las causas por las que uno se opera no siempre son para perder peso. Acá podemos ver que muchos pacientes se operan por presiones sociales, se operan para aumentar su autoestima. O sea, es un paciente que está enfermo en muchos puntos de vista, no solamente es el peso, la grasa corporal. Bien. Después se les preguntó si habían tratado de perder peso de alguna otra manera y el 100% había tratado por alguna manera de perder peso, la mayoría varias, dos o tres formas. El 80% había tratado con ejercicio, el 75% con medicaciones, con dieta, con pastillas para bajar de peso, grupos de pérdida de peso 75% también, preparaciones de estas tipo con hierbas también el 50% y múltiples tipos de dieta que en verdad fueron todos. Bueno, esto nos habla de un panorama de qué paciente estamos tratando. Estamos tratando un paciente que se opera no solamente por una causa, sino por muchas, y que ya intentó solucionar el problema por otras vías. O sea, el paciente la cirugía bariátrica no es su primera opción, nunca es su primera opción. Entonces ya llega con mucha expectativa. Bien. Bueno, en esta diapositiva vemos cómo la cirugía bariátrica influyó sobre las diferentes características del paciente. Por ejemplo, en el ejercicio se vieron incrementados de manera moderada o alta el deseo de hacer ejercicio en un 50%, la tolerancia al ejercicio en un 75% y la frecuencia en que los pacientes hacían ejercicio en un 60%. Los pacientes también vieron cambiar su dieta, su manera de comer. Por ejemplo, lograron manejar las porciones en un 100%. Les ayudó a hacer mejores elecciones entre la calidad de alimento que estaban consumiendo en un 60% y les mejoró los antojos o las tentaciones. Bien, con respecto a las relaciones, vieron mejorada su relación familiar y con sus amigos en un 90%. Les ayudó a tener una vida social, digamos, con relacionarse con nuevas personas, con actividades y con hobbies en un 65% y se sintieron más cómodos en situaciones, digamos, sociales, en eventos sociales en un 85%. Entonces vemos cómo la cirugía bariátrica, más allá de hacer que pierdan peso, les ayuda con otros aspectos de su vida social. Bueno, acá en esta diapositiva podemos ver los resultados de la cirugía bariátrica. Acá analiza varias cirugías bariátricas. Es un metaanálisis, así que estudiaron en este metaanálisis 45 trabajos. Acá podemos ver el exceso de peso perdido a los 6 meses, al año, a los 2 años y a los 3 años. Bien, vemos un caso control y después vamos a ver todas las técnicas quirúrgicas. AGB es la banda gástrica más funduplicatura, funduplicatura gástrica, perdón, GP, SG manga gástrica, MGB bypass de una sola anastomosis, mini gastric bypass, y después RGB es bypass de Niederrusch, el clásico, y versión pancreática. Bien. Vemos a los 6 meses como en realidad nos vamos a focalizar más en la manga gástrica, el bypass y el mini gastric, que es entre las tres cirugías son más del 95% de las que se realizan en la actualidad, así que son las tres que más nos tendrían que importar. Bien, vemos como a los 6 meses más o menos entre las tres tienen entre un 30 y un 40 del exceso de peso perdido. Bien, al año aumenta un poquito, nos vamos con el mini gastric bypass, más o menos tenemos un 65, un 74 con el bypass anillado,
y con el bypass común 60. A los 2 años vemos el que más exceso de peso perdió fue el mini gastric bypass con un 75, un 69 para el bypass común y la manga un 73. A los 3 años vemos que algunos se han recuperado, pero se demuestra que todos disminuyeron de peso, perdieron el exceso de peso de una manera significativa. Bien, estos serían los resultados de la pérdida de peso, que muchas veces sigue siendo el objetivo principal por el que el paciente se opera. En esta diapositiva vemos cómo actúa la cirugía bariátrica con respecto a la remisión de la diabetes. Sabemos que esta cirugía está indicada, inclusive está dentro del algoritmo del tratamiento de la diabetes tipo 2. Eh, Acá vemos cómo todas las cirugías bariátricas mostraron un efecto beneficioso para los pacientes eh, con diabetes tipo 2. Bien, en este estudio, como es un metaanálisis, únicamente tomaron datos, pero habría que ver y diferenciar un poco cada paciente diabético. No es lo mismo operar un paciente diabético que toma, que es insulino requiriente, que es diabético hace más de 10 años, con un péptido C bajo. En ese paciente ya está estudiado, probablemente no logremos la remisión. Sí vamos a lograr una mejoría en el tratamiento, disminuir un poco la cantidad de hipoglucemiantes que toma o disminuir dosis de insulina, pero probablemente no vamos a lograr una revisión, porque un diabético que ya tiene muchos años con una reserva pancreática un poco agotada. Pero si vemos pacientes que son diabéticos de hace poco tiempo, que tienen 1 o 2 hipoglucemiantes, esos pacientes probablemente logren la remisión. De cualquier manera vemos el control temprano, bien, que es de 1 a 2 años, y el control tardío, que es de 3 a 5 años. Y en todo se mostró una buena respuesta. Bien, siempre los procedimientos que tengan una exclusión duodenal, como en este caso van a ser el mini gastric bypass y el bypass común en el Nido-Rux, van a tener mejor resultado para el tratamiento de diabetes. Si bien la manga también probablemente mejoren bastante, pero en general los procedimientos con exclusión duodenal son los que se indican cuando está esta patología. Bueno, este es otro trabajo que habla de la calidad de vida en pacientes operados con un bypass gástrico. En este caso lo dividieron por edades, hicieron 3 grupos. El grupo A con pacientes menores de 45 años, el grupo B entre 45 y 55 y el grupo C más de 55. El objetivo de este trabajo era demostrar que en pacientes mayores el descenso de peso en un seguimiento de 10 años era parecido al de pacientes jóvenes. Lo cual se demostró, acá se puede ver el inicio, en la diapositiva de la izquierda, el inicio, el índice de masa de los pacientes estaba aproximadamente en 45 y a los 10 años bajó significativamente, se ubica entre los 30 y 35. Bien, esto es el porcentaje de exceso de peso, que también se mantuvo, no hubo diferencias significativas entre pacientes jóvenes y pacientes un poco más añosos. Sí, destacaba que los pacientes un poco más añosos tenían más comorbilidades, pero no presentaron ninguna complicación en el periodo perioperatorio. Y bueno, el seguimiento fue bastante bueno. En total fueron 800 pacientes los que se estudiaron acá. Y bueno, el grupo tenía un seguimiento a 10 años del 80%, que es muchísimo. Bueno, esto es parte del mismo trabajo en el que se puede ver acá el porcentaje del exceso de peso que perdieron, el porcentaje del índice de masa que perdieron los pacientes y en el cuadro de la derecha cómo se comportaron las comorbilidades más comunes asociadas a estos pacientes, divididas en los mismos 3 grupos, A, B y C. Por ejemplo, la hipertensión logró una remisión más o menos del 80%. Esto es siempre a 10 años, ¿no? Esto es 10 años después de la cirugía. El 80% de los pacientes logró una remisión de la diabetes, más o menos un 9% más o menos logró una remisión parcial, y hubo algunos que sí empeoraron su patología de base
que habría que estudiar cuáles eran las causas. Bien. En cuanto a la diabetes, también vemos un resultado un poquito parecido. Muchos tuvieron remisión, más o menos un 70, un 80, un 70 y pico por ciento, tuvieron remisión de su patología de base. Hubo algunos que tuvieron mejoría y un par que sí fueron empeorados. No distinguía el trabajo si esos eran diabéticos tipo 1 o la causa, ¿bien? La causa de su diabetes, cómo fueron estudiados. Pero a rasgos generales, esto es más o menos lo que pasa con la diabetes y con la hipertensión. Siempre acuérdense que acá estamos hablando de pacientes que fueron sometidos a un bypass, no una manga, solamente bypass. Bueno, este es un trabajo que comparó básicamente adolescentes con adultos, también parecido al anterior, pero acá se vieron pacientes desde 15 años hasta 70 y se los dividieron en dos grupos, adultos y adolescentes. Los adolescentes menores de 21 y los adultos mayores de 21. En total fueron 150 pacientes, un grupo más o menos de 74 pacientes uno y 76 el otro, en los cuales se demostró que los pacientes adultos lógicamente tenían más comorbilidades: hipertensión, dislipemia, diabetes tipo 2, apnea obstructiva del sueño, hígado graso no alcohólico, esteatosis, NASH y fibrosis hepática, comparado con el grupo de adolescentes. Bien, esto es la base en la que partimos. También se demostró que los adolescentes en general tenían un índice de masa más elevado que los adultos. O sea, se operaban con un índice de masa más elevado. Acá se dividieron también en pacientes que se operaron de manga y de bypass. Fueron las dos cirugías que se realizaron en este. Acá podemos ver, por ejemplo, la distribución de los grupos entre las edades, el sexo, y el índice de masa. Como les decía, los adolescentes se operaron en general con un índice de masa mayor de 50,5 de media, con valores que iban entre 45 y 56,7. Pacientes que se hicieron bypass gástrico, el 77% de los adolescentes y el 59% de los adultos, y manga gástrica el 40% de los adultos y el 22% de los adolescentes. Y en este gráfico se ve cómo los adolescentes respondieron mejor a la cirugía, o sea, bajaron más de peso, tuvieron una curva de descenso de peso más pronunciada en todos los lugares en donde se hizo la medición: 3, 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años y 4 años. O sea, respondió mejor. Y acá en esta diapositiva podemos ver cómo mejoraron todos digamos, tuvieron remisión de sus patologías con mayor frecuencia los pacientes que eran jóvenes. El 68,7% de los pacientes que tenían hipertensión en el grupo de adolescentes resolvieron su patología, contra un 35,4% de los pacientes adultos. El 87% resolvió la diabetes, contra el 54% de los pacientes adultos. Y con la dislipemia, en la dislipemia sí hubo una inversión, y los pacientes adultos resolvieron un poco mejor la dislipemia que los pacientes jóvenes. Bueno, esta es la guía de actualización para el tratamiento de la diabetes, publicado por la Asociación Argentina de Diabetes, del año 2016, en la que ya en la guía indican dentro del algoritmo del tratamiento de la diabetes tipo 2 a la cirugía bariátrica. La indican en pacientes con un índice de masa de más de 35, siempre que no haya respondido a cambios del estilo de vida, cosa que ya vimos en diapositivas anteriores que es muy complicado, que la mayoría intentó cambios del estilo de vida, pero no tuvieron éxito a largo plazo. Y indica la cirugía metabólica, les recomienda en pacientes que tienen un índice de masa de entre 30 y 35, un mal control de la enfermedad, pero después de haber implementado los mejores tratamientos farmacológicos antidiabéticos, incluyendo la insulina, en donde todavía no podemos ponernos de acuerdo debido a que cuando llegamos a operar a este paciente ya generalmente pasaron varios años y caemos en el paciente diabético tipo 2 de larga evolución, en donde sabemos que no va a tener el mismo éxito que en pacientes con una diabetes más temprana. Bueno, en esta diapositiva es un trabajo en el que se analizaron 228 pacientes y se valoró cómo era su calidad de vida después de la cirugía, y se los comparó también con los que
tenían síntomas luego de la cirugía, la mayoría de síntomas gastrointestinales. ¿Cómo influía la nueva sintomatología gastrointestinal, como sea reflujo, diarrea, en su percepción de calidad de vida luego de la cirugía, por más que no hayan recuperado peso? Bien, pero pacientes que no tenían diarrea, no tenían reflujo, no tenían ERGE antes de la cirugía, después lo tienen. En este caso se les hizo un cuestionario que se llama SF36, que constaba de una parte física y de una parte mental. Acá en el gráfico de la izquierda podemos ver la parte física, como desde un punto de partida hay dos líneas, una azul, que sería la gastrectomía en manga, y una línea roja, que sería el bypass. Se ve que en las dos cirugías aumentaron desde el punto de partida, que era entre 45 y 35, todos aumentaron su calidad de vida. En el cuestionario mencionaron que estaban mejor. Inclusive hasta varios meses después de la cirugía y varios años, que es lo que duró el estudio. Cuando va a la parte mental, no se hallaron cambios significativos. Bien, y ahora se los compara con los pacientes que presentaron síntomas. Bueno, acá está la calidad de vida comparada en pacientes que tuvieron, en el cuadro número A, pacientes que tuvieron ERGE, en el B, náuseas, en el C, distensión abdominal, y en el D, diarrea. Bien, la línea con un cuadradito chiquito es la que no presentó síntomas, y la línea con un cuadradito grande es la que sí presentó síntomas. Bien, acá se puede ver cuando empiezan a presentar síntomas cómo decae la curva, o sea, el paciente cambia su percepción de éxito de la cirugía, básicamente, porque empieza a presentar reflujo, que antes no lo tenía. En el caso de la diarrea pasa exactamente lo mismo, el paciente que no presenta síntomas sigue con un cuestionario bastante positivo y mejorando. Ninguno volvió al punto de partida, todos disminuyeron su sensación de calidad de vida, pero ninguno volvió a su punto de partida, todos están un poco más felices que antes. Pasa lo mismo con el tema de la distensión abdominal, un poco menos acusado porque es un síntoma bastante inespecífico, y con la diarrea pasa, y con las náuseas y la diarrea pasa exactamente lo mismo. El paciente sintomático cambia, bien, cambia, y el cuestionario lo demuestra, de que la calidad de vida no es la misma. Por más que tenga un índice de masa normal, por más que haya mejorado en otros aspectos de su vida, le estamos sumando, si se quiere, una complicación, aunque hay veces que no es una complicación como tal, pero el paciente lo ve y lo vive así. Y en esta otra diapositiva se analizó el costo que tiene la obesidad para la población, y el costo en salud directa e indirecta, es decir, el costo de la medicación, el costo de las intervenciones, el costo de la hospitalización, y el costo también, que es lo que más llamaba la atención, que es lo que más caro termina saliendo, es la pérdida de productividad de las personas. El obeso vive menos tiempo, por ende va a tener una vida productiva bastante menor, y tiene demasiadas comorbilidades, por lo que lo lleva a estar muchos días inactivo, muchas veces no se puede trasladar o trabaja desde su casa. Entonces se ve una pérdida de la parte productiva. Bien, por eso en todos estos estudios proponen la cirugía bariátrica, si bien es un procedimiento, depende del país, un tanto costoso, pero se solventa en 2 o 3 años, la mayoría entre 2 o 3 años, entre medicación, hospitalización, como decir que para el sistema de salud es más barato la cirugía bariátrica que el paciente obeso, que va a vivir menos tiempo y va a tener comorbilidades y va a tener que tomar bastante medicación. Y bueno, manera de resumen, un poco de datos. Más o menos hay 1.9 billones de pacientes con sobrepeso en el mundo, de esos 650 millones tienen obesidad. Actualmente se están operando cerca de 700.000 cirugías anuales, o sea, dense una idea de la cantidad de gente que estaría en condiciones de operarse, pero no se opera por múltiples causas.
También la obesidad está relacionada con la diabetes tipo 2, como sabemos, enfermedad cardiovascular, dislipemia, apnea obstructiva del sueño, hepatopatía no alcohólica, enfermedades articulares, aumento del riesgo de cáncer de esófago, colorectal, endometrio, riñón y de mama, entre otros. Bien, la cirugía bariátrica ha demostrado ser un procedimiento seguro, efectivo y duradero para el tratamiento de la obesidad y las patologías estas que mencionábamos. Y la tasa de mortalidad es relativamente baja. Y aclaro que siempre es realizada en centros por expertos y en centros avalados, porque esto es justamente lo que ha llevado a la cirugía bariátrica y la cirugía mini-invasiva a tener una tasa de complicaciones y de mortalidad bastante menor. Bien, tiene que ser un centro multidisciplinario que conste no solamente de cirujanos, no es una patología como la colecistectomía, que eliminada la vesícula en general se elimina el problema al 100%. Acá, como hemos visto, la tasa de éxito se mide de diferentes formas. No es tan fácil, por eso se necesita un equipo multidisciplinario para llevar a cabo esto. Y bueno, para finalizar, dos caricaturas que me parecieron del mismo autor, que me parecieron que estaban buenas. La primera, un cirujano explicándole al paciente que no tiene idea en verdad cómo funciona la cirugía, pero que le recomienda realizársela. Y en la segunda caricatura, un cirujano con obesidad y la paciente diciéndole, doctor, si la cirugía es tan buena, ¿por qué no se la hace usted? ¿No? Lo cual nos habla de esta controversia que existe. Bueno, muchísimas gracias. Espero que os haya sido claro. Cualquier duda estoy a su disposición. Saludos y gracias por su atención.